todos. Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por mantenernos hasta el final de esta sesión en la que vamos a hablar de la financiación de la transición energética. Financiación para el cambio de modelo. Y con esto ya quiero hacer el primer comentario en esta introducción, que es que vamos a hablar del cambio de modelo. Ya hemos visto a lo largo de las otras sesiones que aunque esta sea una jornada principalmente de autoconsumo, el autoconsumo no puede ir desligado de otros retos como la eficiencia energética, acoplamiento de sectores, y entonces ya está hablado con mis colegas panelistas que en sus actividades, en sus programas, bueno, entiendo que entra algo más que el autoconsumo y que, por supuesto, se pueden sentir libres de hablar también de eficiencia de otras renovables, por supuesto. Pues, al igual que las otras sesiones de la jornada de hoy, la belleza de este panel es que tenemos muchísimo conocimiento, hay mucho conocimiento a mi derecha, hay mucha experiencia. Tenemos una banca comercial sostenible, tenemos una cooperativa, tenemos empresas de servicios energéticos, tenemos el Ayuntamiento de Madrid, tenemos crowdfunding, o sea, todas las posibilidades de financiación del modelo energético, que nos trae el reto que han tenido también los otros paneles de un tiempo muy limitado para hablar todos, ¿no? Así que yo ahora mismo ya pongo el cronómetro y cuando lleguemos a 70 minutos, pues casi iremos despidiéndonos, con la suerte a su vez que nuestro director ha hecho una clausura antes excelente. Y yo creo que poco más, o sea, haciendo caso a lo mismo que yo digo, que esta gente es la que tiene el conocimiento y que nuestro tiempo es muy reducido, lo que sí que les había pedido es que no hiciéramos presentaciones de PowerPoint, que fuéramos un poquito más prácticos, que intentáramos ir un poco más a las discusiones y que, bueno, que empezásemos, lo voy a ir haciendo según está el programa, cada uno presentando a su institución y a la vez, consecutivamente a presentar a su institución, es un poco intentar ver cómo consigo vuestro dinero, cómo llego yo con mi proyecto y consigo que me deis el dinero para ser un actor proactivo en el cambio de modelo. Entonces, empezamos con Cote, de la cooperativa ECO. Hola, buenas tardes. Encantada. Lo primero de todo, agradecer al IDAE que haya organizado estas jornadas y, desde luego, agradecer el enorme impulso que estáis dando al desarrollo normativo de la normativa de autoconsumo. Sin más, bueno, pues ¿qué es ECO? Somos una organización de la economía social y solidaria sin ánimo de lucro que desde hace 14 años teníamos la claridad de que la transición energética tiene que tener un apellido: ciudadana. Y esto no es un capricho baladí, sino los enormes retos ambientales que tenemos que abordar como sociedad exigen, sin lugar a dudas, un cambio disruptivo de modo de vida, hábitos de consumo. Por lo tanto, si no penetramos la ciudadanía, las personas normales y corrientes, en ser agentes del cambio de modelo energético, estos cambios que se van a producir van a ser de arriba abajo, van a ser traumáticos y no van a ser resilientes. Por lo tanto, en 14 años hemos habilitado muchas diferentes herramientas para que las personas puedan ser copartícipe. De las primeras cosas que hicimos, voy a mencionar solamente 2 herramientas de las muchas cosas que hacemos. Las plantas socializadas, las plantas fotovoltaicas socializadas en una comunidad de más de 4.000 personas, donde además hay participaciones desde 100 euros. ¿Por qué? Porque no se puede quedar nadie fuera. Es decir, que un estudiante o que una persona sin recursos económicos pueda ser de una manera colectiva titular de una planta que está inyectando energía limpia en el sistema y expulsando la quema de gas. ¿Y esto por qué es importante? Porque nuestra experiencia es que cuando alguien participa en estos proyectos colectivos o se pone un panel en el tejado de casa o entra a una cooperativa eléctrica de consumo, etcétera, se produce un clic. Y es un clic que va más allá de tener un panel o una participación en renovables. Es un clic que te hace repensar tu modo de vida, tus hábitos, qué comes, de dónde vienen esos alimentos, cómo te movilizas, cómo es tu transporte, si tiene sentido que todo el mundo tengamos un coche privado, etcétera, etcétera. Y bueno, sin más, de estas plantas además ahora hay una campaña que es Energía que conquista derechos, para que las personas que participan y tienen una rentabilidad en estos proyectos también sean solidarios. Entonces son
solidarias con causas muy importantes. Ahora mismo hay una estupenda que se llama Savia Solar, que se reinvierte en la reforestación, en la repoblación en la Babia, es decir, es como cerrar el ciclo, ¿no?, de compensación y de reducción de huella. Y otro que para mí, yo lo llevo en el corazón, que es Enciende Refugio, porque hay que pensar que los millones de migrantes en el mundo también está detrás nuestra huella de nuestro actual modelo energético, por las grandes infraestructuras que desplazan, por la contaminación ambiental, por el cambio climático y por las guerras, por las pugnas de materias primas energéticas. Entonces, hay otra planta que destina, la gente se lleva su rentabilidad, pero cede una parte al Aita Mari, este barco tan maravilloso en Euskadi, retenido, y esperemos que nos lo permitan, que puedan salir ya a rescatar personas en el Mediterráneo. Y en autoconsumo, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una comunidad muy ecologista y a pesar de tener la peor normativa de autoconsumo del mundo, la gente hacía con nosotros autoconsumo por criterios ambientales. Pero todos, más o menos la media, es que ahorran en energía del 40, incluso al 70%, pero resulta que todos tenían una reducción del 25% en la factura de la luz, lo que les toca pagar. Y decían, no hay, estamos ahorrando dinero. Y veíamos los datos de las instalaciones residenciales registradas y en el 2017 era 100 y pico instalaciones. Es verdad que había más que no estaban legalizadas, pero este es un panorama demoledor. ¿Qué hicimos? Las oleadas. Decidimos, por como nos lo creemos y hacemos estas locuras maravillosas, las organizaciones que se lo creen, decidimos hacer una oleada de 100 hogares en todos los territorios del Estado para hacer autoconsumo, pero que además con los valores de la economía social y solidaria, es decir, sueldos justos de instaladores, etcétera, tratar bien a los proveedores, materiales de calidad y lo importante también, que estas 100 casas financien una instalación solidaria para una organización social o de derechos humanos o derechos de animales o ambientales, y así fue. Fue un éxito y estuvimos muy contentas de que muchísimas grandes organizaciones nos llamaron para activar oleadas. Y nosotros les animamos a todo el mundo. Aquí seguro que hay mucha gente que instala, es en el momento del autoconsumo. Hicimos otra oleada el año pasado y fue fenomenal. Y este año pues seguimos con las oleadas. Y esperamos que sea más que una oleada, una marea solar. Muy bien. Muy bien, una marea solar, perfecto. Y funding, crowdfunding, eso también. Es. Ahora, otra marea ciudadana, ¿no? Para conseguir el dinero de una manera similar a las cooperativas, pero quizás ahí sí que me gustaría incidir en, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una plataforma de crowdfunding? A mí me da la impresión de que estáis buscando al mismo tipo de inversor entre la cooperativa y el crowdfunding. Quizás estoy equivocado. Permíteme decir comunidad. Para mí no hay, o sea, para nosotros la gente correcto, que participa es nuestra comunidad. Correcto. Participa en una visión global que no es simplemente poner el dinero. Correcto, vale. Bueno, ¿quién participa en Funding? ¿Quién esperáis que participan? Bueno, ¿qué es Funding lo primero y cómo funciona vuestro modelo de negocio? ¿Qué es Funding? ¿Cómo funciona y cómo pueden los promotores llegar a nosotros, ¿no? Que era la pregunta que lanzabas. Bueno, muchas gracias primero por invitarme a dar a conocer nuestro modelo, que es bastante disruptivo, innovador en España. Al final nosotros lo que hacemos somos una plataforma de crowdfunding que democratiza la inversión en energía renovable. Estamos verticalizados y somos la primera plataforma en España que hace esto. De hecho, somos la plataforma número 27 autorizada por la CNMV en España para realizar este tipo de inversiones y la primera que se enfoca y con expertos para análisis de los proyectos de energías renovables. ¿Qué es la CNMV? Para el que no lo conozca, bueno, la CNMV es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es la comisión, el organismo público que supervisa los fondos de inversión, la bolsa, es decir, todas las tareas de captación de fondos están supervisadas por la CNMV y nosotros somos una plataforma más con este tipo de supervisor. Que al final bueno, ha sido un proceso largo de un año y ya lo tenemos. Nosotros en Funding lo que hacemos es, básicamente tenemos una plataforma tecnológica donde todo el mundo puede acceder e invertir en los proyectos que nosotros seleccionamos previamente. Los promotores vienen a nosotros, evaluamos los proyectos técnica, financiera y legalmente. De hecho, la parte técnica y financiera la hacemos nosotros internamente y luego la parte legal es una evaluación que hace nuestro equipo, un despacho de abogados, RCD, que lo que hace es evaluar que los proyectos tienen todas las licencias y trámites administrativos necesarios para ser conectados al día siguiente de que se consiga la financiación.
Esos proyectos, una vez pasan esas 3 fases de evaluación, lo que hacemos es publicarlos en la plataforma y la gente decide si quiere invertir en ellos o no. ¿Desde cuánto? Nuestro ticket mínimo para invertir son 500 euros y ahora mismo ya nos encontramos operando. De hecho, el lunes a la 1 sacamos nuestra primera financiación. Fue una planta de autoconsumo de 30 kilovatios en Málaga y en menos de 24 horas hemos conseguido cerrar la financiación de los 42.000 euros. Se han sumado 37 inversores a esta causa o a esta inversión, donde además hemos conseguido que el proyecto tenga una rentabilidad para ellos del 7,5% neta antes de impuestos, y en eso sí que nos gusta ser completamente transparentes, no maquillamos los números, no hacemos nada de ese estilo, porque al final hacemos esto también por filosofía, ¿no? Cuando decía que democratizamos la inversión en renovables, realmente lo creo. Yo trabajaba en el pasado evaluando y gestionando proyectos para fondos de inversión, que al final son un poco los que participan de este sector junto con las compañías eléctricas, y a un fondo de inversión no podemos acceder los comunes de los mortales, con lo cual el crowdfunding es un movimiento súper potente en el mundo que permite que la gente con pequeñas aportaciones sean capaces de llevar a cabo una instalación de este tipo, como la que hemos financiado estos días de 42.000 euros, y en el futuro de mucho más. Al final buscamos que la gente ponga el dinero a disposición de iniciativas donde no solo rentan sus ahorros como hacen los fondos, sino que además están generando un impacto con ese dinero, están consiguiendo algo más, no están especulando con el ladrillo, que al final en nuestra economía real, si inviertes poca cantidad, yo creo que es hasta peor. Estás poniendo tu dinero a disposición de iniciativas positivas con un impacto claro, y por eso lo hacemos. Y de momento, a día de hoy, somos de hecho una plataforma de crowdfunding, nos enfocamos en inversión, pero al final en el futuro nos gustaría hacer algo más, no buscamos solo crowdfunding, no buscamos solo inversión, al final nos gustaría dar otra serie de servicios financieros para toda esta gente, que creo que aquí habrá mucha gente de ese perfil, que tiene una conciencia ambiental sólida y que además busca productos en la línea del consumo responsable, pero a día de hoy en servicios financieros no tiene nada, con lo cual en el futuro habrá más herramientas para que puedas incluso pagar la compra ese mes con la rentabilidad que te ha dado Funding, o incluso ibanizar tu cuenta en Funding para que puedas hasta domiciliar ahí los pagos de la luz, ¿no? Son un poco las líneas que abriremos en el futuro, puesto que todo esto que os estoy contando lo hemos conseguido desde julio de 2017, que es cuando nos constituimos. En noviembre tuvimos la autorización de la CNMV y hace 10 días nos han inscrito en el registro oficial, con lo cual esto es bastante novedoso y bastante nuevo. Lleva poco tiempo. No, enhorabuena entonces por ser la primera iniciativa de crowdfunding. Gracias. Esto todo me está sonando por ahora muy bien. Parece que tenéis muchos proyectos y muchos inversores, ¿no? Ya hablaremos de los retos, de los retos después, ¿no? Entonces ahora vamos a contar con la participación, ¿no?, de Guadalupe, que nos va a dar su visión desde la banca institucional, desde ICO. ¿Qué tipo de proyectos financiáis? ¿Cómo se puede acceder a vuestra financiación? Y bueno, un poquito la experiencia de ICO en la banca institucional. Muchas gracias. Vale. En primer lugar quería agradecer la invitación a ICO a estar en esta jornada. ICO es una entidad que pertenece al Ministerio de Economía. Nosotros tenemos la naturaleza de entidad financiera. Es decir, que como cualquier banco privado analizamos los proyectos, no tenemos ningún tipo de partida presupuestaria para dar bonificaciones o ayudas o financiar proyectos que no sean viables económicamente. Es decir, que en ese sentido todos los proyectos que nosotros recibimos son analizados desde el punto de vista de su viabilidad económica. No hay un componente de subvencionalidad en ese aspecto. Hay 3 vías para obtener financiación por parte del ICO. Una es la financiación directa de ICO. Ahí nos sentamos con los promotores de los proyectos directamente. ¿Qué tipo de proyectos? Pues en principio cualquier tipo de proyecto que una empresa tenga. Es cierto que en este momento hay un especial interés por parte del ICO de focalizar nuestra actividad en todo lo que es verde, por decirlo así. Y por supuesto el autoconsumo es por decir así, un área estratégica para nosotros, con lo cual son proyectos que vamos a ver con un especial interés. De hecho, en nuestras emisiones de bonos en el mercado vamos a comenzar a hacer lo que vamos a llamar un bono verde, de forma que vamos a solicitar fondos en el mercado para
destinarlos exclusivamente a proyectos que tengan este componente verde. Este va a ser una novedad en el 19. Lo que quiere decir es que analizamos proyectos uno a uno y este sector es bastante interesante para nosotros. Aquí, para que nosotros podamos analizar un proyecto de manera directa, sí que es cierto que tiene que ser un proyecto de un volumen elevado, porque el ICO no tiene oficinas a lo largo de España. Si una empresa tiene un proyecto de un volumen más pequeño que nosotros no podamos analizar directamente, la segunda vía de financiación que tenemos es el de la banca comercial. Nosotros ahí fondeamos a la banca para que la banca analice el proyecto. El problema evidente que tiene este cauce de financiación es que en muchos casos las empresas empresas que quieran hacer este tipo de inversiones pueden tener el problema de que la entidad financiera requiera garantías porque sea un riesgo que no vean. Es cierto que ese problema existe. Nosotros, como comentaba, no tenemos un componente de subvencionalidad que podamos dar a la banca para solventar esas garantías, pero sí que estamos muy activamente hablando con todos los ministerios y con los organismos públicos que puedan tener partidas presupuestarias para completar nuestra financiación con esa garantía. De hecho, ahora hay una línea con el Ministerio de Fomento que esperamos que pueda salir, pero bueno, como es el momento político que es, no sé si saldrá finalmente o no, para complementar la financiación del ICO con la garantía. Lo que quiero decir es que entendemos que el cauce tradicional de la banca que nosotros utilizamos para llegar a las empresas quizá tiene que ser completado, necesita un empujón con presupuestos públicos que pueden ser también del IDAE o pueden ser del ministerio que los tenga para completar, porque no hay que olvidar que el componente de la garantía es muy importante para la banca, sobre todo en proyectos que a lo mejor tampoco comprende del todo, porque es un tema técnico que no entiende y el riesgo le es demasiado alto. Y por último, el tercer cauce para obtener financiación del Grupo ICO es el capital riesgo. Nosotros tenemos un fondo, que es el Fondico Pyme, que invierte directamente en proyectos de pymes. Entonces aquí, si alguien tiene un proyecto que a lo mejor la banca pues no ve, pues nuestro fondo de capital riesgo, que está gestionado por Axis, analiza los proyectos uno a uno y puede ser una vía de financiación posible. Entonces, bueno, así escuetamente, de manera rápida. Me surge una pregunta en tu intervención que casi va a ser la misma también para el colega que hablará después, Miguel Ángel, de la banca Triodos. Antes hemos visto a Pez presentar el proyecto de Vivir del Viento, de un aerogenerador. ¿Él podría haber conseguido financiación de vosotros, en este caso tuyo, Guadalupe? Sí, es de un importe es suficiente, es que no recuerdo qué importe tenía este proyecto, pero supongo que sí. Lo del importe lo digo porque nosotros solo tenemos una oficina en Madrid, no tenemos oficinas en toda España, por tanto el equipo de personas que hay para ver proyectos es limitado y si no tienen un importe mínimo no tenemos capacidad para analizarlo directamente. Fondico Pyme, en cambio, por ejemplo, sí, si hay una sociedad que va a hacer esa inversión, sí que lo puede ver. Por concepto, por finalidad, sí es un concepto financiable para nosotros. Muy bien, gracias. Como decía, ahora tenemos a la banca sostenible o la banca responsable, ¿verdad? Y al responsable de Triodos, Miguel Ángel, pues una vez más, si nos puedes contar un poquito qué hace Triodos y qué tengo que hacer para conseguir dinero para financiar mi proyecto contigo, pues tienes la palabra. Fenomenal, muchas gracias. Creo que sí, ahora se me oye. Gracias. Lo primero, agradecer a Lidae por darnos esta oportunidad. Comento muy rápidamente para aquellos que nos conozcan, Triodos Bank es un banco que comenzó a finales de los años 80 por un grupo de pioneros que intentaba pues, dar una nueva visión a las finanzas y promover el desarrollo sostenible, ¿no? Siempre desde los inicios ha tenido mucha vinculación con las energías renovables. De hecho, nos gusta contar que el primer parque eólico que se hizo en los Países Bajos, porque el banco fue creado allí en los Países Bajos, pues fue con fondos de Triodos, ¿no? Fue justo después del desastre de Chernóbil. Las personas que empezaron a promoverlo pues vieron que no era el modelo energético adecuado el que había en ese momento en Europa y ya en finales de los años 80 fueron capaces de invertir en un parque eólico en un sitio emblemático y así empezó la historia de Triodos con proyectos reales, ¿no? Desde ese momento, que han pasado de más de 30 años, pues el banco ha ido extendiéndose por diferentes partes de Europa. Como banco trabaja en Alemania, Bélgica, Holanda, Reino Unido y España. Y a través de estos países también participa en proyectos en otros países, ¿no? Como fondos de inversión sí que está presente en todo el mundo. Comentaba al principio que bueno, es un banco especial, es transparente, todos los proyectos que financiamos están publicados, promovemos el desarrollo sostenible desde el punto de vista cultural, medioambiental y social.
Intentamos crear comunidades, o ahora hablaremos de ello, de apoyar a gente como la que está aquí sentada que quiere hacer otro modelo energético y otro modelo social, ¿no? Desde el punto de vista de energías renovables, para que os hagáis una idea, más o menos 1/3 del balance es financiación de energías renovables, ¿no? Y también un dato que yo creo es muy revelador. El Triodos Bank, a pesar de su tamaño, ha sido el banco en los 3 últimos años que más proyectos de energía renovable ha financiado en Europa, ¿no? No en tamaño, pero sí en número, lo cual es un indicador claro del interés y la vinculación que tiene Triodos Bank por las energías renovables, ¿no? Concretamente en autoconsumo, pues empezamos un proyecto piloto con nuestros amigos de ECO, financiando a aquellos particulares que querían, dando la posibilidad de financiar el proyecto de oleada solar. Y recientemente también hemos lanzado el proyecto Reduce tus emisiones, también como con la filosofía de con los socios, comunidades con los que habitualmente trabajamos, como puede ser de nuevo ECO, Gesternova, Omnia, Ecodes, etcétera, etcétera. Damos la posibilidad de financiar o instalar, y en su caso financiar instalaciones de autoconsumo, pero también contratar la energía renovable, aquellas que todavía no se han decidido por hacer su instalación de autoconsumo, incluso reducir y compensar sus emisiones de CO2 a través de diferentes proyectos, a través del proyecto Cero CO2 de Ecodes, ¿no? Son ejemplos concretos, estamos empezando, tenemos todavía que ir puliendo ciertas cosas, pero ya tenemos un cierto producto que podemos ofrecer tanto particulares como empresas. Hemos hecho ya algunos proyectos tanto como para particulares como empresas, pero sobre todo lo que tenemos es ganas de hacer mucho más, y lo que necesitamos es mucha gente, muchas empresas que demanden a Triodos y a cualquier otra entidad financiera este tipo de instalaciones para hacer lo que se necesita ahora, que además, como decía Jon Herrera, es urgente y somos la última generación que tiene la posibilidad de evitar lo que va a ocurrir si no hacemos nada, ¿no? No, muy interesante, Miguel Ángel, porque es cierto que yo creo que sigue habiendo cierta impresión de que no existe el producto en el mercado, la barca comercial de un crédito al consumo. Si yo lo que quiero poner es un panel solar, si me quiero comprar un coche voy a tener mañana un crédito, pero si es un panel solar, bueno, yo creo que existe la creencia de que eso no se va a saber, o no existe, o no entiende. O sea que entiendo que lo que vosotros ofrecéis es esto, es un producto que es un crédito al consumo, que es para que yo haga mi instalación de autoconsumo solar. Sí, es un producto, de forma genérica es un producto personal, sí. Ya sea para particular o para empresa. Y de forma adicional, cuando nosotros tenemos también financiación de hipotecas y construcción sostenible, solemos invitar a la gente, correcto, a que de forma adicional incorpore el autoconsumo, ¿no? En este caso, financieramente, los números son indudables. Es decir, cuando tienes una hipoteca a 30 años, no hacer desde el punto de vista económico una instalación de autoconsumo hoy en día ni siquiera tiene sentido económico, por supuesto ambiental. Es decir, hay herramientas ya disponibles para poder financiar y hacer posible esto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, y ahora vamos con los dos panelistas que nos quedan por intervenir, que tienen que ver con los servicios energéticos, ¿verdad? Entonces empezamos con Elena. Elena, cuéntanos un poquito qué es ANESE y cómo financia ANESE la transición al nuevo cambio de modelo. Muy bien, pues muchas gracias. A nosotros, ANESE, como me preguntabas primero, es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, y ahora pues comentaros qué es esto de las empresas de servicios energéticos, que además ha salido en casi todos los paneles de los que hemos estado hablando, con lo cual esta es la ventaja de ser los últimos. No tenemos otras ventajas, pero bueno, por lo menos recabamos mucho de lo que hemos ido oyendo en todas las jornadas. A nosotros, para visualizar lo que es una empresa de servicios energéticos, nos gusta decir que es la empresa que cubre la última milla de la cadena energética, porque lleva la modernización y las soluciones de sostenibilidad al cliente final. Somos como una especie de ventanilla única, por así decirlo, si me lo permites, donde se presenta al final al cliente una solución tanto técnica como financiera. Por eso yo creo que nos han sentado en esta mesa. Incorporamos las soluciones técnicas, todas las posibles que hemos estado viendo durante el día, y además incorporamos la solución financiera.
Por el lado técnico, ¿cómo encajamos dentro de un panel como el de hoy de autoconsumo, una jornada de autoconsumo? Las empresas de servicios energéticos hasta ahora han estado muy focalizadas en optimizar el uso final de la energía. Han trabajado sobre todo en el lado de la demanda. ¿Por qué? Porque ellas acompañan a esta solución técnica una solución financiera para intentar, con los ahorros que se aportan, garantizar que se van a recuperar esas inversiones necesarias. Hasta ahora, lo que hacen las empresas de servicios energéticos precisamente es ser expertos en esa tecnología, y en el momento que la tecnología está madura, no solo técnicamente, sino que también económicamente, entonces lo incorporan a la solución final del cliente. En este sentido, ahora mismo ya las empresas de servicios energéticos les salen sus números en muchos de los casos, y por lo tanto el autoconsumo lo que viene es a completar la propuesta de valor de una empresa de servicios energéticos que le permite dar una solución integrada no solo en la parte de la demanda, sino también en la parte de la oferta, generando el máximo posible siempre y cuando aquello sea interesante para el cliente desde el punto de vista financiero. Y además nos apoyamos en entidades financieras, igual que no somos fabricantes de la tecnología, sino que la incorporamos. Tampoco somos fabricantes del dinero, sino que lo incorporamos. Incorporamos todos los tipos diferentes de financiación según se acomode al cliente, y además no nos olvidemos que también hay otra parte de financiación que estamos utilizando, no es definitiva, pero siempre ayuda, y es toda la parte que llega de la gestión de la reducción de emisiones. En aquellos proyectos donde nosotros podemos presentarlo para poder cobrar por la reducción de emisiones, a ese paquete de financiación lo incorporamos también. Entonces, las empresas de servicios energéticos, yo creo que a día de hoy pues pueden jugar un papel interesante, porque en su modelo, que lleva ya años funcionando, pues hemos visto las dificultades que hay a unar estos dos mundos, el técnico y el financiero, porque el cliente final lo quiere las ventajas de la tecnología, pero en sus prioridades de financiación a veces no está siempre la eficiencia energética, y bueno, la generación o generación distribuida pues tampoco. Se necesitan recursos financieros, y si me dedico a hacer zapatos, yo quiero aumentar mi línea de hacer zapatos, y la energía pues es algo que quiero que me baje el precio, pero no que me consuma recursos. En ese sentido, las empresas de servicios energéticos pues con su modelo de financiación fuera del balance de los clientes facilitan esa incorporación de las inversiones, tienen experiencia en gestionar ya contratos a largo plazo, porque el largo plazo pues se combina con esa posibilidad de amortizar estas inversiones. Y a día de hoy creemos que el autoconsumo, pues en muchos de los casos ya está entrando bien en estos cálculos de amortización de inversiones para facilitarle al cliente final el asumir precisamente estas soluciones. Y creemos que un modelo del que se ha hablado aquí, el desarrollo de las comunidades locales de energía, puede ser un desarrollo espléndido para trabajar con una o varias empresas de servicios energéticos que sean su socio experto en su gestión energética, que además le combine y le facilite la financiación, para que eso no sea una barrera, porque si no tendremos mucha tecnología interesante con muchas posibilidades, pero nos costará que la mayor parte de las empresas y de los consumidores puedan acceder a ella. Y nosotros lo que estamos viendo es que debemos presentar finalmente la energía como un servicio, igual que ocurre en otros ámbitos, igual que ahora mismo pues en temas pues de comunicación y demás. Todos somos capaces de comprar un servicio. Creemos que lo mismo puede llegar a ocurrir en el tema de la energía. Y sabemos que el driver principal para adoptar estas medidas es el precio, pero no siempre, porque si miramos al consumidor final, y esto se ha repetido y a mí me parece francamente interesante,
ver exactamente qué le motiva al cliente. Y como vosotros habíais dicho, al cliente le está motivando el tener un cuidado por el medio ambiente, a eso le pone un valor. Entonces, en ese valor es donde tenemos que encontrar estas soluciones imaginativas, porque si no el cliente seguiremos preguntándole cuánto paga por su factura eléctrica y tendrá serias dudas para contestar. Pero sin embargo, ahora mismo tenemos que buscar esos otros drivers que unan al precio y le demos un servicio interesante. Yo ahora mismo hace mucho diríamos, oye, ¿por qué pagas por la televisión privada si tienes un montón de canales gratis? Bueno, pues porque tiene unas ventajas con las que yo estoy dispuesta a pagar. Ellos ya ven la televisión como un servicio. ¿O por qué nuestros hijos y nosotros usamos Spotify? ¿Por qué pagamos si tenemos la radio que es gratis? No siempre es el precio, es un servicio que el cliente valore y tampoco le suponga unas trabas, como decíamos, administrativas que sean insalvables. Por lo tanto, el tener a alguien que vaya de la mano, experto, que le diga, oye, esta tecnología hoy es madura y además yo te voy a garantizar los resultados y además te voy a facilitar esa financiación, si además lo rematamos con un producto atractivo, pues puede hacer que esto de verdad explote. Y las empresas de servicios energéticos, pues como decía, es esa última milla que está al lado del cliente para facilitarse este uso de las tecnologías. Muy bien, muchas gracias, Elena. Ahora salió la palabra cliente, ¿verdad? Que para ECO no es precisamente un cliente vuestro socio. Pero está claro, ¿no?, que nuevas fuentes de financiación, nuevos productos. Elena ha mencionado un nuevo reto también, que también lo ha mencionado Joan Herrera, las tarifas, y si están realmente, si son inteligentes realmente y reflejan lo que es hoy el sector de la energía, ¿verdad? Javier, para la primera ronda, entonces, bueno, tienes la palabra. Preséntanos a mí y cuéntanos cómo nos vas a dar el dinero. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias también al IDAE por contar con nosotros y enhorabuena a todo el IDAE y a todo el equipo de profesionales que tenéis por generar esta gran jornada. Bueno, a mí es una asociación de empresas grandes, bastante grandes, de servicios energéticos que abordamos proyectos globales, ¿no? Yo creo que un representante de AMI ha estado ya esta mañana hablando, Ángel Andreu, en temas de redes de climatización, que da una idea de cuáles son nuestras ideas de proyectos, ¿no? Es decir, entendemos, y me vais a permitir que haga como una doble gestión, ¿no?, de la parte subjetiva como sujeto jurídico, la parte objetiva como proyectos, ¿no? Y cogiendo las palabras de Elena, lo bueno de ir hablando el último es que te puedes obviar hablar muchos temas. No voy a explicar lo que es una empresa de servicios energéticos porque Elena lo ha explicado perfectamente. Por tanto, me voy a centrar en qué proyectos, desde el punto de vista de financiación, son interesantes. Ha salido una palabra, varias palabras, son las comunidades, ¿no?, las comunidades energéticas. Yo quiero recordar que esto ya está en vigor en Europa por las comunidades energéticas renovables, que ya está. Y ahora se está negociando otra definición nueva de comunidades energéticas locales. Si bien en las últimas enmiendas en el Parlamento ahora no son comunidades energéticas locales, o son comunidades energéticas de ciudadanos. Esto está muy bien, ciudadanos, pero hombre, tampoco queremos que se excluya a una empresa que pueda hacer esa labor tan importante que ha dicho Joan, que han dicho muchos ponentes, que es el agregador. Nosotros pensamos que si no hay un agregador, una empresa, alguien que haga una labor de poder combinar proyectos, tendremos grandes proyectos ejemplarizantes, como los han contado, maravillosos, con grandes ahorros, pero no seremos capaces de dar los pasos de una transición rápida. Iremos proyectito a proyectito, lo cual está bien, pero para poder conseguir un cambio radical en nuestra política energética hay que buscar, de alguna forma, una figura que diga yo estoy dispuesto a abordar unos riesgos financieros. Ojalá, y hago un paréntesis, el problema ahora mismo para las empresas de servicios energéticos sea la financiación, ojalá. Yo decir que no tenemos ningún problema de financiación. Si hubiese problema de financiación es que hubiese muchos proyectos. Lo triste es que no tenemos ningún problema. Es decir, ojalá hubiese problema de financiación. Cerrado ese paréntesis, lo que debemos de buscar son esas agregaciones, ¿no?, esas comunidades, esa agregación de comunidades de propietarios, de ciudadanos, en los cuales las empresas de servicios energéticos tengan cabida para dar esas soluciones que Elena perfectamente explicaba, ¿no?, de dar esa posibilidad
tecnológica, esa oportunidad de gestión, que haga también algo que se comentó esta mañana, de que el ciudadano cuando llega a su casa de trabajar es difícil que se ponga a buscar esa tecnología, salvo que exista alguien que lo coordine. Por lo tanto, desde ese punto de vista, para nuestro punto de vista es muy importante, el punto de vista subjetivo, del punto de vista de personalidad jurídica, sujeto jurídica. No limitemos a cooperativas, no limitemos a comunidades de ciudadanos. Por supuesto que tienen que todo el mundo, pero que todo el mundo tenga cabida, que pueda de alguna forma buscarse dentro de estas figuras colaborativas también empresas que den ese servicio. Lo que contábamos esta mañana, pues esos son ejemplos en Bélgica. En Bélgica tenemos redes de climatización donde las empresas aportan su tecnología, hacen la inversión, porque estamos pensando en un tema que es que luego lo que cuesta y poner, ¿no? Es decir, hay inversiones de decenas de millones de euros que lógicamente es difícil conseguir con un crowdfunding o difícil conseguir con base que los vecinos aporten. Oye, ¿hay alguien que esté dispuesto a aportar en un proyecto que vaya hacia el autoconsumo térmico también, eléctrico y térmico, que agrupe todo lo que es las nuevas tendencias energéticas? Sí, lo hay. Siempre hay unas características. ¿Qué características? Sin duda, y vuelvo a tomar las palabras de Elena, a largo plazo. Hay que tener unas ciertas garantías. Eso choca con ciertos principios, sobre todo en el sector privado, de atarse demasiado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que eso está condicionado también a una serie de proyectos. Entonces digo esto desde el punto de vista de subjetividad, desde el punto de vista de sujeto, personalidad jurídica, tener cabida y poder, por lo tanto, optar a esas labores, porque al final la empresa de servicios energéticos será la que haga la inversión por cuenta de los ciudadanos. Pero luego está en la parte, digamos, objetiva del proyecto, ¿no? Y claro, el proyecto ahí tiene una importancia que aquí se ha pasado un poco de puntillas a lo largo de todo el día, y hay una parte, es decir, se habla en las comunidades energéticas de las figuras de ciudadano, de las pymes, y se habla de las administraciones locales. Bueno, entonces aquí entra un tema que el otro día estábamos en Bruselas, claro, a Alemania y a Dinamarca esto no les preocupa. A Austria tampoco, a Finlandia tampoco, a España sí, y es lo que se llama deuda. Entonces, si se financia un proyecto en el cual está presente una autoridad municipal, tiene que tener muy en cuenta cuáles son los condicionantes de las reglas contables que rigen a toda la Unión Europea, que se llama Eurostat, para que eso compute o no compute, porque eso puede echar por traste cualquier tipo de proyecto. Y esto es un punto clave. Tenemos la suerte de que ha habido un cambio de criterio reciente en Eurostat, en mayo del año pasado, que se ha publicado una guía de cómo establecer, de cómo deben de realizarse las inversiones para que no compute como deuda. Y ahí juega un papel muy, muy importante lo que es la financiación pública. Si hay financiación pública, en algunos casos no computa como deuda. Claramente no computa como deuda el BEI. El BEI hay que decir que hizo la guía y por lo tanto puso mi financiación no computa. Eso es hacer trampas al solitario, está bien. Tampoco computa la financiación internacional y ahí tampoco computan ciertas entidades, el ICO, en algunas condicionantes desde el punto de vista más objetivo de la financiación. Pero es un tema crítico porque puede echar por traste grandes proyectos. Entonces, eso es la parte pública. Y en la parte privada es muy importante quién es el destinatario de la financiación. Porque si el destinatario de la financiación es la comunidad que se crea para gestionar el proyecto, encontraremos igualmente rechazo. Si todos somos copropietarios en las comunidades de propietarios y cuando surge un tema, lo más nimio que sea, para tú hacerte corresponsable, te generan los problemas. Y ahí es donde la empresa de servicios energéticos puede jugar un papel, porque nosotros, en nuestro modelo, lo que más encaja es que seamos nosotros los que hagamos las inversiones y los que recibamos la financiación. De tal manera que en este caso el copartícipe, que luego se convierte también en cliente, no asuma esos riesgos directamente de la entidad financiera. Esta es la parte, digamos, más privada. Con una financiación vinculada al proyecto, vinculada a unos rendimientos energéticos que correctamente hay que cumplir y con unos criterios de alguna forma de performance, de rendimiento que estén garantizados. Por lo tanto, presencia en la persona jurídica y ojo con el proyecto cómo se establece, porque hemos dicho lo de la entidad local, pero yo personalmente creo que sin el apoyo de las entidades locales o sin el apoyo de las entidades públicas es muy difícil que se generalicen proyectos colaborativos de los ciudadanos. O sea, la administración local como la más cercana, y en este caso en España tenemos la suerte de tener un instituto encargado, dedicado a estas cuestiones en esta materia, esa labor es fundamental, esa labor de promover, esa labor de apoyar, de ser, como bien decía Joan antes el director, cotitular, participar activamente en algunos proyectos.
No proyectos chiquititos, no, proyectos. Eso es una labor importante. Y ya, gracias. No, muchísimas gracias, Javier, por tu intervención y porque me has hecho muy fácil, ¿verdad?, al pasar al siguiente ponente, ¿no?, que es precisamente la Administración Pública. Y entonces, pues nada, agradecer a Jorge del Ayuntamiento de Madrid que nos acompañe aquí para hablarnos un poquito en esta primera ronda de qué proyectos tenéis, qué financiación tenéis, y yo como ciudadano empadronado en Madrid y madrileño, pues cómo puedo participar. Bien, bueno, yo creo que el documento más estratégico de esta primera legislatura para nosotros ha sido el Plan de calidad del aire, ¿no? Yo creo que ha sido sin duda el más compartido por el conjunto de la Administración en estos primeros 4 años, y ahí, además de inversiones propias, hemos instalado 51 edificios paneles solares, vamos a llegar a 126 el año que viene, un plan de sustitución de calderas, un plan quizá el más importante financieramente de renovación de flotas, que va a llevar a invertir 450 millones en la renovación de toda la flota de MT. Y en 2020 esperamos acabar con los últimos coches de policía no eléctricos que vamos a tener. Sobre todo, yo creo que hemos situado en los últimos tiempos algunos elementos que son importantes para la ciudadanía, ¿no? Yo creo que hay una parte que tiene que ver con la subvención, que tiene que ver con el Plan Madre, y que es bueno conocerlo para los que sois prescriptores, ¿no?, que va a consolidarse en una inversión en torno a 50 millones anuales, que ha llegado ya en 2016 y 2017 a 55.000 familias, y que son subvenciones en ciertas áreas de la ciudad por condicionantes socioeconómicos o por antigüedad de los edificios para envolventes, ascensores, paneles solares, etcétera. Obviamente, lo que más hemos recibido estos primeros años son ascensores. Yo espero que con el nuevo decreto la tendencia vaya cambiando en el futuro. Por otra parte, yo creo que este año hemos dado un salto importante en una fiscalidad verde dentro de los límites estrechísimos que nos permite la Ley de Haciendas locales. Hemos llegado al máximo, al 50% de la bonificación del IBI durante 3 años, hasta cubrir el 60% del coste de las instalaciones fotovoltaicas que se pongan tanto en residencial como en terciario y en industrial, que yo creo que en terciario industrial es un 25% durante 3 años hasta el 60%, que es ahora mismo, yo creo que es sinceramente un chollo, y espero que tengan una acogida importante. Y en residencial, según salga el decreto del Gobierno, tendremos que actualizar o hacer una instrucción que complemente la ordenanza fiscal para moldarlo a la redacción definitiva, y yo creo que va a ser interesante. Hemos introducido modificaciones en el IAE este año inicialmente, precisamente a los planes de movilidad de las grandes empresas, que incluyan la compra de abonos transporte a los trabajadores de estas empresas, y esa bonificación estamos dispuestos a subirla en los próximos años, además de ir al máximo en la de vehículos de tracción mecánica, entiendo que como casi todos los ayuntamientos ya. Yo creo que estas bonificaciones van a ser un punto de apoyo muy importante, y además muy fácilmente hacerlas operativas, ¿no? Quitando en el centro de la ciudad, que habrá que ir a la Comisión de Patrimonio. En el resto son declaraciones responsables y comunicaciones previas, la instalación de paneles. Yo creo que es muy fácil y, por cierto, con un coste enorme en regla de gasto para nosotros, porque eso es a riñón nuestro completamente, ¿no? En cuanto a en los próximos días, yo espero que si no es en esta próxima Junta de Gobierno, en la siguiente, vamos a sacar también una nueva línea de financiación a la rehabilitación sostenible, que va a ser una línea de financiación de 50 millones de euros, en la cual no hemos podido introducir garantía, precisamente por un asunto competencial ridículo, que con una modificación de la Ley de Bases o de la Ley de Haciendas Locales nos valdría. Seguramente, y lo planteaba también Rosario, si hay instituciones como IDAE que pudieran ayudar en eso, sería muy interesante. Pues estos 50 millones vamos a poner, espero que Trío 2 participe, habrá entidades financieras que participen en el proyecto y que pongan el crédito en manos de los usuarios definitivos. Además de estas medidas, yo creo que ha habido una cuestión que ha además saltado bastante a los medios por una cierta polémica jurídica que tiene que ver con la política de contratación, en concreto con el gran contrato de suministro energético del Ayuntamiento de Madrid, que nos han recurrido, que hemos ido ganando y que ahora lo tenemos en el contencioso, que lo que ha hecho es situar
el límite de las empresas que podían concursar a este concurso en la certificación más alta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿no? Y esto es el contrato que yo creo que ha salido bastante en los medios energéticos, que ha ganado la luz, que ahora está recurrido, pero que estamos seguros que vamos a ganar en los tribunales, y que es un contrato enorme que yo creo que ha servido también, yo creo, para introducir más competencia en un sector pues que no tenía tanta competencia como era deseable. Y hablando también en un acto en el que estamos con IDAE, estamos trabajando en estos últimos meses en la definición de un proyecto europeo en el que vamos a trabajar con otros muchos ayuntamientos, con IDAE, con CIEMAT, con CSIC y con AMA, para introducir, yo creo, para avanzar en todo lo que tiene que ver con la certificación de edificios, certificación energética y más allá, con diseñar herramientas financieras mejores y diferentes a las que tenemos actualmente, y con mejorar, y yo creo que esto es muy importante, los procedimientos de gestión local de cara a los avances en eficiencia energética en los edificios. Sobre todo lo que estamos intentando es yo creo que tener un cóctel de subvención, de crédito y de bonificación fiscal, y si pudiéramos tener garantía, que yo creo que sea atractivo para el sector privado, ya digo, tanto en residencial como para el tejido empresarial en otros usos, y que en eso yo creo que para eso es fundamental los prescriptores, ¿no? Yo creo que ahí hace falta que alguien vaya a Orcasitas, que he estado yo esta mañana, y pueda decirle a una comunidad de propietarios que va a cambiar su techo porque es de amianto, pues que hay unas subvenciones del Plan Estatal de Vivienda, que hay un plan madre del ayuntamiento, que hay unos créditos del ICO y que hay unas bonificaciones fiscales en el IBI, y eso hacerlo racional y entendible para el común de los mortales, porque a veces yo creo que ni nosotros nos enteramos muy bien en lo que andamos. Muy bien, muchas gracias, Jorge. De hecho, dos cosas. Una, decir que yo no tengo nada que ver cómo estáis listados en el programa, pero como sí que me ha tocado alguna que otra vez estar del otro lado, ¿verdad? Sí que pienso que es justo que para la segunda ronda vayamos al revés, ¿no? Vayamos, y entonces a abusar, Jorge, ahora de volver a preguntarte, ¿verdad? A lo largo de la primera ronda hemos hablado se ha mencionado la fiscalidad verde, se ha mencionado la peor regulación de autoconsumo, se ha hablado de tarifas mal diseñadas, de la falta de la figura del agregador paratérmico, ¿verdad? Bueno, una serie de retos que ya estáis identificando. Y por otro lado, el viernes pasado, ¿verdad?, empezó la consulta pública del Plan Nacional Integral de Energía y Clima. Entonces, aquí, pues claro, aprovechar una vez más, abusar de vuestro conocimiento y vuestra experiencia, y un poco que no os pido que os hayáis leído las 300 páginas del plan, pero bueno, con vuestra experiencia, ¿qué le exigiríais a la Administración Central? O sea, en estos retos, tú ya has dicho, Jorge, el problema de las garantías, ¿verdad?, y que ya habría que modificar alguna regulación concreta, pero bueno, ahora tienes la oportunidad, ¿verdad?, y voy a tomar nota, y es decir, para poder financiar más el cambio de modelo energético y por cierto, por supuesto, alabar el papel ejemplarizante de la Administración Pública en el tema de la contratación 100% renovable, ¿verdad? Es muy de alabar y de agradecer desde el IDAE. Entonces, un poquito eso, una vez más, estos retos que has ido encontrando, y qué le pedirías a la Administración Central, qué le pedirías a ese plan integrado de energía y clima con un horizonte al 2030 que podamos incorporar. Tienes la palabra, Jorge. Bueno, yo creo que lo que era urgente era el decreto, desde luego, y luego yo creo que hay como dos paquetes de cosas, ¿no? Yo creo que tiene que haber cambios normativos en lo que tiene que ver con las leyes básicas, por supuesto, en la ley de bases de régimen local y en la ley de haciendas locales. Son leyes de los 80. En la ley de haciendas locales tenemos la suerte de que en el gobierno de Zapatero entró el artículo del 50% del IBI, pero podía haber entrado o no haber entrado. Son leyes de los 80 para ayuntamientos de los 80, igual para Madrid que para otro ayuntamiento de 5.000 habitantes, y que yo creo que no están actualizadas. Yo creo que ahí IDAE puede tener, porque a veces yo creo que los ayuntamientos vamos a la Federación de Municipios y decimos la reforma de la financiación local, la reforma de la administración local, se debate y no se llega a nada, legislatura tras legislatura, y ahora que van a ser más cortas y más complejas, pues no, menos, ¿no? Yo creo que ahí igual impulsar una reforma de estas dos leyes a través de IDAE o de alguien, digamos, que trabaje más este sector que de la propia Federación de Municipios, puede servir para introducir cambios necesarios en el marco competencial y desde luego
para tener más capacidades fiscales para trabajar el tema. Y luego yo creo que en lo que se hablaba de Eurostat, y más de Eurostat, nuestra regla de gasto. Nosotros tenemos 1.000 millones de superávit. Nosotros tenemos 1.000 millones de superávit. A nosotros, sin Eurostat ni nada, si llegamos a un acuerdo y a otro tipo de interpretación de la regla de gasto, que es una interpretación propia española, nosotros podemos estar movilizando esos 1.000 millones de euros mañana. Tenemos 1.000 millones de superávit estructural y eso no depende de nadie más. Pero es que, claro, cuando hablamos de los avances en Eurostat, eso luego hay que trasladarlo al mundo real de un ayuntamiento español con interventores, bellísimas personas todo, pero digamos complejos y con unas leyes locales pues muy complicadas. Es decir, ¿cómo hacemos operativo eso para realmente poder tener canalizar ese gasto financiero desde lo local y que sea realidad? Nosotros hemos sacado una línea hemos hecho una convocatoria ahora de 30 millones para fondos de impacto social, con impacto social o ambiental en la ciudad de Madrid. Nos hemos tirado un año, ¿no? Bueno, no es fácil trabajar con el gasto financiero en los ayuntamientos, y va a requerir que si realmente Europa cada vez nos manda más por esa vía, que yo lo veo razonable, va a requerir que haya mejoras en los procedimientos, en las normativas locales, para que sea posible realmente, ¿no? Hacerlo operativo en una ciudad normal en España, ¿no? Gracias, Jorge. Mejoras de los procedimientos administrativos, eso me suena bastante, me ha dado alguna mala noche, sí. Javier, ponnos deberes. Por una parte respondo a Jorge, si puede ser. Por supuesto. Llevo luchando con el Eurostat en Luxemburgo, porque el Eurostat no está en Bruselas, está alejado para que no se le toque desde el año 2013. Van a tardar durante 5 años en conseguir que cambien una norma. El problema es que además es que, como tú bien dices, esto no depende de vosotros ni de los políticos, lo interpreta un señor que tiene un cargo y que es el que decide cómo se regula y cómo no. Y esto se genera con un problema, esto no tiene que ver con es que el problema es que, como tú bien has dicho, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en decir, oye, pues vamos a hacer unas cosas que no compute. Y hacemos un modelo, preparamos entre todos un modelo para que no compute. Entonces, tienes ahí el modelo y dices, oye, pues que alguien diga que no computa. Entonces Eurostat te dice, no, sí, yo se lo puedo decir, pero tiene que hacerlo mediante una licitación que ya exista. Entonces ya te estás convirtiendo en que es el pez que se muerde la cola. Dice, no, yo tengo que hacer una licitación para que me digan que compute. No, yo lo que quiero es que usted me diga antes de hacer algo si esto me va a computar como gasto público. Digo licitación o digo inversión en vuestro caso. Es decir, ya esto es una cuestión. Bien, esa figura no existe técnicamente dentro de la normativa de la administración de las intervenciones. Eso no existe, no se quiere hacer, pero no es factible, lo cual es una pena porque todo eso facilitaría muchísimo que se tomen esas medidas o herramientas. Contestando a tu pregunta, eso era simplemente, yo creo que hay 3 cosas. Primero, normativa, comentábamos, y bueno, hace falta un cambio normativo importante para fomentar por lo menos el autoconsumo eléctrico, y esto ya es conocido. Y es que ahora mismo hay un Real Decreto, el 1955, que puede suponer una pega jurídica muy importante al autoconsumo. En tanto en cuanto se habla ahí de la reventa, y queda una exégesis a definir que yo, si yo fuese el que hace la norma, nunca la dejaría en el aire interpretable por tribunales, nunca. Entonces eso es un Real Decreto del año 2000 que habría que adecuar a la realidad de la transición en la que estamos trabajando. Por ejemplo, tema normativo. Segundo tema, ejemplarizante. Es decir, un proyecto de eficiencia de servicios energéticos de la Administración para su autoconsumo es un proyecto ejemplarizante, donde con una forma de integrar distintas energías para que ese gran edificio o conjunto de comunidades, en este caso la Administración General del Estado, pueda llevarse a cabo como un ejemplo de que esto puede realizarse. Los ciudadanos nos fiamos mucho en las administraciones públicas. O sea, y nos gusta ver que somos los segundos en hacerlo porque algo funciona cuando lo ven las administraciones públicas. Entonces, si un ayuntamiento o la Administración General del Estado en distintos lugares, y todo el mundo pensará, si digo uno, en lugares donde hay varios ministerios juntos con unas esplanadas muy grandes, afronta un proyecto
para esa parte de la administración donde él mismo lleva a cabo un proyecto de autoconsumo energético porque él mismo va a generar en ese caso la energía que van a consumir esos 3 ministerios, y ya no hay más pistas de dónde puede ser esto, pues esto lógicamente generaría una situación de decir, oye, que esto funciona, que esto es viable, que esto va para adelante. Y tercera cuestión, participación. El IDAE antes, y ahora vuelve, participaba en proyectos innovadores, participaba activamente, participaba tomando participación en el capital social, que no significaba luego llevar a cabo la inversión, pero significaba para dar una garantía. Volvemos al punto previo, esa seguridad que era el IDAE y que puede ser una entidad local. Los proyectos más interesantes que tenemos en España, más globales, más comunitarios, se encuentran en Cataluña. Y son porque toma participación casi siempre de una forma importante una ente local, una entidad local, un organismo autonómico que da una cierta garantía de que esto no es un buff de alguien que te va a hacer una inversión a los 2 días te va a salir por la calle, que no es así. Pero somos desconfiados por naturaleza. Y creo que es muy importante que la Administración en este caso juegue un papel proactivo tomando participación en estos proyectos, participación activa, como accionista, socio, como queramos como. Muchas gracias, Javier. Elena, no sé si querrás añadir un poquito más de cómo podemos atraer más financiación a través de las empresas de servicios energéticos y cómo podría la Administración General del Estado ayudaros. Pues yo creo que suscribiendo todo lo que me ha dicho Javier, que va en la línea de esa confianza, nosotros lo tenemos también ahí muy claro y estamos todos a una con ello. De hecho, nosotros hace un par de años, presentamos un estudio sobre el mercado de los servicios energéticos y, curiosamente, a lo que estaba ocurriendo en los años anteriores, donde parecía que la principal barrera era financiera, pues cambió y el número 1 de los problemas que había para adoptar este tipo de proyectos no era el financiero, como has mencionado. Ahora dinero hay, pero el primero y principal problema era la falta de confianza en el modelo. Confianza, ignorancia, desconocimiento, todo en ese entorno. Entonces, ¿qué pedimos nosotros repetidamente a la Administración Pública? Por favor, comunicad, dad confianza, transmitid confianza en el modelo y tengamos en cuenta que con ello se va a desarrollar todo un equipo de especialistas que, llegado a un punto, podríamos incluso exportarla. No solo exportar nuestro turismo, sino también exportar nuestro nivel de expertos en eficiencia energética y renovables, que yo creo que sería una materia prima de la que estoy segura que nos sobra. Entonces, yo lo que primero pediría es esa parte. Tengamos en cuenta que el mercado de los servicios energéticos está a un 50% entre la Administración Pública y el sector privado. El sector privado necesita esa confianza y la visión seguidora o ejemplarizante de la Administración Pública es fundamental. Y en ese sentido, volviendo a los temas de los procedimientos, yo sinceramente hay algunos municipios, algunas comunidades autónomas que se dirigen a nosotros pidiéndonos ayuda para ver cómo pueden sacar esos pliegos y aprovechar precisamente las nuevas tecnologías para reducir sus consumos, optimizarlos. Sí que pedimos, y muchas veces nos hablan del IDAE, y ojalá el IDAE es como el punto central. Nosotros sí que creemos que el IDAE a nivel general, porque no hay nadie de la Federación de Municipios, pero somos 8.500 municipios, muchos muy pequeños, que son incapaces, no por capacidad mental, sino por recursos, de poder sacar un proyecto de este tipo. Piden que se estandarice, pero no solamente los pliegos, ¿vale? Que los pliegos son un producto del procedimiento. Necesitamos decirles también cómo es el procedimiento y facilitarles el procedimiento. Cómo es ese procedimiento, estandarizárselo y decirle cuáles son los productos que va a utilizar en cada fase del procedimiento. Si eso lo hacemos de una vez, lo vamos a poder replicar en 8.500 ayuntamientos, más comunidades autónomas, más administraciones de edificios de la Administración General del Estado. Y eso es nada menos que un 50% como mínimo de nuestro
nuestro mercado. Fijaos todo el arrastre que tiene en fabricantes, en financiadores, empresas de servicios energéticos y sobre todo en ahorro energético para todos los consumidores, que nos interesa que la administración pública optimice esos recursos. Y yo también quería pedir una cosa a la administración pública. Le quería pedir que intentase en la mayor medida de lo posible buscar una neutralidad tecnológica. La tecnología, como vemos en los últimos años, muchas de ellas crece no exponencialmente, crece verticalmente. Atar ciertas decisiones a ciertas tecnologías, pues hoy puede ser espléndido, mañana puede quedar obsoleto en nada. Por lo tanto, acostumbrémonos a exigir como consumidores, como ciudadanos, como administración pública usuaria de la energía, exigir unos niveles de servicio. Yo quiero esta climatización, esta temperatura, en esta programación, yo quiero este nivel de iluminación, pero vemos pliegos que parece que son ellos los expertos en energía, con lo cual entendemos que les cueste mucho sacar esos pliegos. Y eso lo vemos traducido muchas veces en el cliente final, en el cliente privado, que intenta diseñar el proyecto. Es como si yo encargase una casa y para encargar la casa le diese los planos al arquitecto. Entonces diría, bueno, ¿para qué me estás pidiendo a mí unos planos? Pues pediría neutralidad tecnológica, exijamos unos niveles de emisiones de CO2, exijamos unos niveles de consumo energético, busquemos unos indicadores. De hecho, en la Unión Europea se está pidiendo que se instalen lo que llamamos los Smart Indicators para relacionarlo con las Smart Finance, etcétera, etcétera. Todo eso va en cadena y yo creo que facilitaría la incorporación de todas nuestras soluciones. Perdón por la extensión. No, súper interesante, Elena, muchísimas gracias. Y nada, dos comentarios muy rápidos. Yo creo que sí, que todo el paquete de invierno y ya si bajamos a nuestro plan nacional, yo creo que va un poco en ese espíritu de abordar el problema más desde el punto de vista de los servicios y no tanto desde el punto de vista de la tecnología. Y lo que también encontrarás en el plan es el tema de divulgación, ¿no? De la divulgación, información y divulgación. Y aquí sí que me gustaría abrir un paréntesis pequeño, que es, yo me he pasado 4 años viviendo en Abu Dhabi y cada semana que llamaba a mi madre ya me decía qué tal te va por Dubái. O sea, es dificilísimo. O sea, imagínate que le tengo que intentar explicar a mi madre ahora el crowdfunding o la energía o una ESCO. Es que o sea, no debes. ella sigue pensando que yo viví en Dubái y yo viví en Abu Dhabi. Entonces, está en el plan, pero es un reto interesante el de la divulgación y la información del usuario de la energía. Es un tema espectacular. Miguel Ángel, los bancos no necesitáis nada, ¿no? O sea, sois rápido, altos, sí. guapos y ricos, ¿no? Podemos pasar a... Sí, no, yo quería puntualizar una cosa, no quería insistir más en lo que ha dicho. Para mí, realmente la administración hoy en día lo que se necesita es que apruebe, espero, el próximo Consejo de Ministros el Real Decreto pendiente, que clarifique una serie de aspectos. Y por parte del IDAE, que dé esos pliegos, esas indicaciones, ayuntamientos, empresas, organismos, que facilite la vida, ¿no?, a quien no tiene esas posibilidades. Pero lo que quería poner el foco es que ya, para mí, una vez que pase este último trámite normativo, la administración ya no es tan necesaria. Ya no podemos estar viviendo la excusa es que la administración me pone pegas. Es que tenemos que cambiar el chip. Ya económicamente nos salen los números, la tecnología está más que probada. Los bancos, espero, tenemos que estar a la altura y empezar a dar soluciones. Y es la ciudadanía, los empresarios, las administraciones públicas las que tenemos que liderar esto. Ya no podemos estar esperando que la administración pública tire del carro, ¿no? Como decía una estudiante sueca en la última cumbre del clima, se nos acaba se os han acabado las excusas y se nos está acabando el tiempo. Y ahora es una decisión de cada uno de nosotros. Ya no hablo solo como empleado de Triodos Bank, sino hablo como ciudadano, que tengo unos hijos, que tenemos que actuar ya. Los números salen, la tecnología existe, la administración pública está empezando a hacer su trabajo y deja de ser poner trabas. Por lo tanto, ahora tenemos que liderar nosotros, ciudadanos, empresas, pilar a los bancos, a las empresas de servicios energéticos, a las comercializadoras, ofrecernos un producto atractivo que ambientalmente tiene todo el sentido y económicamente en el medio y largo plazo también lo tiene. Y el sol
desde el punto de vista económico es el petróleo de España. O sea, es que ni siquiera tiene ningún sentido seguir poniendo trabas. O sea, que vayamos actuando yo todos. Es lo único que quería resaltar. Yo te compro ese escenario, Miguel Ángel, en que hagamos la transición al 2030, 100% renovables, cerramos el IDAE y como yo he invertido en Vestas y en vivir del viento, pues no te voy a pedir trabajo. Pero bien, te compro esa visión. ICO Bien, pues Guadalupe, yo cuéntanos. por centrarme un poco en lo que nosotros hemos vivido, en nuestra experiencia de lo que creemos que podría mejorarse, pero es algo muy concreto de ICO. Por parte de muchos ministerios con los que hablamos y que tienen claro que quieren destinar sus partidas presupuestarias a eficiencia energética, nos ha pasado con turismo, nos ha pasado con pesca, con diferentes ministerios, lo que encontramos es que hay como ha comentado antes Elena, hay mucha liquidez y hay fondos y los bancos no necesitan que venga un ministerio y les aporte una partida presupuestaria todavía con más fondos para dar financiación. Lo que necesitan es que esas partidas presupuestarias que se configuran para los ministerios y que pueden ir a eficiencia energética o a renovables se puedan aportar para garantías. Y entonces ahí nos encontramos con un bloqueo, un tema presupuestario en el que te dicen que su interventor no sé quién, no sé cuánto, lo mismo que antes, dice que no, que es imposible, que este capítulo que está pintado en los presupuestos aquí. Entonces la aportación que necesita la banca realmente es que, por ejemplo, el ICO asuma un 50% del riesgo de cada operación. Ahí está. Eso es lo que necesitan. Y los ministerios tienen muy claro que quieren apoyar en sus sectores estos proyectos de eficiencia energética o de renovables, lo tienen clarísimo. Pero está el bloqueo del tema de dónde está pintada la partida presupuestaria. Creo que eso es bastante relevante. Y luego ya esto supongo que no se puede conseguir, pero si alguien consiguiera que el tema de las ayudas de Estado para los temas de financiación, garantías, eficiencia energética que tenga subvencionalidad, tenga un tratamiento que no sea el tratamiento estandarizado. Yo recuerdo algunas líneas que nosotros hicimos en el ICO, creo que era el Plan Vive para autobuses, etcétera, las eximieron de ayudas de Estado y ahí pudimos dar financiación con bonificaciones y la gente podía solicitarla. Incluso aunque consiguiéramos que un ministerio aporte garantías para que asumamos el 50% del riesgo, nos encontramos con una serie de limitaciones burocráticas muy importantes porque los clientes que piden la ayuda con una garantía pública, del ICO en este caso, tienen unas limitaciones de importes máximos, de plazos máximos, etcétera. Entonces, ahí creo que hace falta crear programas de financiación con asunción parcial del riesgo del ICO, con una partida del Ministerio que quiera fomentarlo y, como se hizo en líneas anteriores, que haya un trabajo de notificación de esos programas para que estén exentos de ayudas de Estado. Supongo que lo segundo, de ayudas de Estado, es muy difícil, pero creo que lo primero sí podemos conseguirlo. Muy bien, muchas gracias, totalmente de acuerdo, ¿no? Nos estamos moviendo de subvención a préstamo a garantía, ¿verdad? Y no lo estamos haciendo, o no lo hemos hecho suficientemente rápido con la evolución de las tecnologías, ¿no? Y luego el tema de la deuda, pero es cierto, ¿no? Ahí quizá deberíamos de ser más proactivos y no reactivos. Nacho, crowdfunding, eres la primera empresa, entonces no sé qué retos tienes, no sé qué te estás encontrando. Yo no sé si es un mito o es verdad que existe un límite para mí en invertir en un proyecto de crowdfunding como individuo. Eso habría que cambiarlo en la ley, no sé. Bueno, el mundo del crowdfunding tiene una regulación específica donde existen ciertos límites y existen límites como los que comentas. Si no tienes un cierto patrimonio, pues no puedes invertir una cierta cantidad, pero yo creo que tampoco, no es esa la petición que yo le haría a la Administración para lo que estamos debatiendo aquí, ¿no? Que es el autoconsumo, la generación distribuida y estas cosas. Pues no quiero ser pesado, no quiero repetir con lo que han comentado muchos de los colegas panelistas, pero al final creo que es necesaria la concienciación ciudadana. Si queremos realmente convertir el autoconsumo y la generación distribuida en algo grande, es necesario que la concienciación, que la ciudadanía se conciencie de que esto es posible. Nosotros, bueno, tenemos la suerte de acudir a muchos eventos, ferias de innovación, donde se le puede además a presumir a los asistentes una cierta información sobre los avances que hay en la sociedad. Y es increíble la de gente que te encuentras que te pregunta que si el autoconsumo está prohibido, ¿no? O sea, son cosas realmente sorprendentes y creo que, bueno, andando un poco en lo que han dicho ellos, proyectos ejemplificantes desde la Administración, en la que sea la Administración la que ponga autoconsumos
y de autoconsumo compartidos, donde haga proyectos de los que se aprueban normativamente. Es importante que haya comunicación desde la administración, igual que se me ocurre, igual que se hacen anuncios en la televisión para concienciar sobre el no consumir alcohol cuando conduce, se podrían hacer anuncios para concienciar sobre que el autoconsumo no está prohibido, y creo que son cosas que desde la administración se podrían lanzar para realmente conseguir que el autoconsumo sea una realidad en este país y que la gente aproveche el recurso que tenemos en este país, tanto a nivel tecnológico como de técnico, y a nivel de recurso solar y de recurso eólico, para potenciar todo esto. Un comentario muy rápido. Precisamente la palabra prohibir se ha prohibido del plan. O sea que ahí creo que hemos empezado bien. Cote, cierras tú, y además, si lo haces en menos de 3 minutos, hemos sido buenos, pero puedes extenderte más. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, un poco a tenor de la pregunta que se hacía de cuáles son, el reto de la financiación del autoconsumo, pues yo, siguiendo también un poco el hilo de Elena, de Nacho, de verdad, yo quisiera hacer esta reflexión. El autoconsumo ahora mismo es viable económicamente. Entonces, ponernos ya en esa pregunta nos pone en un paradigma en el que no es viable. Estamos dando una muy mala señal. Es decir, si ya con la peor legislación de autoconsumo del mundo había un ahorro en la factura de luz media del 25%, es decir, y ahora con una normativa que esperemos que en breve esté aprobada y donde va a haber una compensación económica por la transferencia de la energía excedentaria a la red, va a ser todavía más rentable. Lo que tenemos que buscar probablemente es una financiación que adecúe el plazo a los ahorros que yo tengo con mi propia instalación. Es decir, es perverso muchas veces plantearnos que las energías renovables necesitan permanentemente seguir siendo fomentadas económicamente. Es necesario hacer esta reflexión porque el dinero público está contado y tenemos que hacer muchas cosas. Y, por supuesto, una urgente y necesaria transición energética, pero no demos una señal perversa. Quería comentar que, bueno, sacamos este verano una guía práctica de fomento del autoconsumo renovable desde el ámbito municipal, porque como éramos un actor que estábamos haciendo autoconsumo en todos los municipios, nos encontrábamos barreras reales en las propias ordenanzas. Por supuesto, muchas veces exigía muchísima más documentación que la propia compañía eléctrica y bueno, era una carga ingente. Y municipios, además, ayuntamientos que estaban muy posicionados a favor de las energías renovables. Entonces, bueno, es una guía práctica, yo os la doy al IDAE para que la tengáis y os la podéis descargar en la página web. Y desde luego nos ha tocado hacer muchas, también de labor militante y gratuita, a ayuntamientos, ayudarles con pliegos técnicos, etcétera, porque es una realidad. Nuestra administración local está desbordada. El Ayuntamiento de Madrid es un caso excepcional, grandes ayuntamientos, pero no olvidemos que tenemos miles de ayuntamientos pequeños sin recursos económicos, con una ley Montoro que no permite hacer absolutamente nada y con muy poca capacidad. Y a veces con muy pocos recursos, no me gustan recursos de personas, con muy pocas personas para llevar a cabo una labor ingente. Entonces, bueno, es una gran verdad, la administración pública, la administración local, al ser la más pegadita a los ciudadanos, tiene una capacidad de fomento de la transición energética porque tiene un contacto muy directo. Entonces, no necesitamos, las subvenciones, desde nuestra experiencia, han sido un arma realmente perniciosa para el objetivo que se conseguía. Nos hemos encontrado en muchos territorios que ha habido subvenciones, la subvención suele ser muy limitada en cuantía general y, por lo tanto, las personas que se estaban planteando hacer autoconsumo se encuentran que no llegan a esa subvención. A continuación, ¿qué ocurre? Pues que esperan, dilatan la toma de decisión un año, año y medio, 2 años, a que salga de nuevo una convocatoria de subvenciones. Esto que digo es real, os puedo decir que administraciones donde ha ocurrido, etcétera. Es decir, no se necesitan subvenciones y además da esa llamada de el autoconsumo necesita ser subvencionado. No, necesita que para que tenga que financiar una instalación de 4.000 euros, pues
pues que tenga unos plazos razonables de una financiación. Y, por supuesto, tenemos que poner un ojo especial en situaciones de vulnerabilidad energética. Es decir, como para mí la energía no es un servicio, es un derecho, desde luego en este panel hay que reflexionar cómo podemos atender a los hogares donde las personas no pueden acceder a energía. Y, desde luego, de autoconsumo, dejemos de pagar facturas eléctricas y térmicas de hogares en situación vulnerable, sino dotemos a estos hogares de las herramientas que les hagan realmente resilientes. Por lo tanto, el autoconsumo no necesita esas ayudas, está fenomenal que las bonificaciones fiscales, y vienen en la guía, cómo se pueden optimizar para el fomento de las renovables, pero no deja de ser más en la misma línea. No vaciemos las arcas municipales para fomentar algo que ya tiene sentido. Y entonces, cogiendo exactamente lo que decía Elena y lo que decía Nacho, lo que necesitamos es comunicación. De aquí tendríamos que salir todos con un compromiso, no solo el IDAE y la administración pública, sino todos los actores que estamos aquí, con un lema: el autoconsumo ya. Es que miles de ciudadanos en este país pueden ser autores de autoconsumo. Y para terminar, sí que necesito hacer una reflexión, porque si bien es verdad, Javier, ¿no?, que necesitamos estar todos los actores, yo desde luego nunca voy a ser alguien que excluya otro perfil de actor, porque creo que los retos ambientales necesitan el empuje de toda la sociedad. Pero sin lugar a dudas, lo que nos hemos encontrado hasta ahora, es una transición energética, bueno, no ha habido transición energética, pero una transición energética planteada de arriba a abajo. Y me remito a cosas muy cercanas. Las últimas subastas de renovables son subastas todas en manos de grandísimas capitales. Ahí no hay ningún criterio social ni participación ciudadana. Y como no hay cosa más clara que un ejemplo real, les voy a poner un ejemplo de los colegios en los que hacemos programa de cultura energética, palabra que poco he oído en el foro, cultura energética, donde los equipos energéticos multidisciplinares de los colegios, liderados por los niños y las niñas, pero donde hay una representación del profesorado, padres, personal de limpieza, etcétera, etcétera, se encargan de decidir cuáles son las medidas de ahorro y eficiencia energética que van a implementar en el curso escolar. Es muy fácil, es muy sencillo. El primer año no se hace ni una sola inversión. Ese es el pacto. No puede haber ni una sola inversión de nada, ni cambio de fachada, ni renovables, ni nada. Solamente con cambios de hábitos, la media de los 55 colegios en los que estamos trabajando, cultura energética, nuestros hijos y nuestras hijas están consiguiendo un ahorro del 20% de energía eléctrica, térmica y de agua. Es una barbaridad. Les digo casos concretos. En 2 de mayo en Pinto consiguió un 38% de ahorro en la factura de la luz en el primer año. Es decir, si esto lo hacen nuestros hijos, no podemos hacerlo nosotros. Lo primero de todo es cultura energética y luego ya utilizar la energía. Y desde luego necesitamos este empoderamiento ciudadano, porque cuando la tecnología la hacen solamente los técnicos, nos pilla muy lejos, y lo que necesitamos para los grandes cambios que debemos adoptar, ser copartícipes. Si nuestros hijos pueden idear cómo cambiar las luminarias, cuáles se encienden, cuáles no se encienden, cómo se pone la calefacción, cómo se gradúan, cómo se regulan los grifos de los lavabos o las cisternas de los baños, el ciudadano común y normal también. Somos inteligentes. Si las cosas no las explican, las entendemos. Por lo tanto, yo pido al IDAE comunicación y pedagogía. Y a los ayuntamientos, mesas de información energética. Yo estoy esperando, lo he dicho 1000 millones de veces, soy una plasta, quiero ver una caseta en Callao que sea oficina de información energética o de transición energética ciudadana, y que los funcionarios públicos estén explicando a los ciudadanos qué alternativas hay, qué cosas se pueden hacer en rehabilitación, en fomentos renovables y en una cultura más sensata. Muchas gracias, Cote. Jorge, te vas con deberes, veo. 75 minutos, lo habéis hecho muy bien. 3 cosas, un comentario, casi reacción. Si bien, como decía antes, la batalla de la comunicación la veo muy complicada, la guerra se ha ganado por la educación. Las nuevas generaciones esto lo tienen muy claro, y entonces quizá la batalla de la comunicación en el corto y medio plazo está complicada, pero la guerra se ha ganado, ¿no? 2 cositas más. Agradeceros una vez más que os habéis salido del guión, que os he quitado los PPTs. Gracias por vuestro tiempo, vuestros conocimientos.
al auditorio, gracias por mantenerse hasta el final y escucharnos. Y una cosita más es felicitar a mis compañeros por la jornada. Muchas gracias. Gracias.